Muy buenos días, querido oyente de Caminamos Contigo. Bienvenido a una nueva edición de Caminamos Contigo. Como cada sábado ya es no sé si una tradición, pero ya costumbre aquí entre nosotros, los chaqueños. Los sábados de 7:30 a 9 compartimos aquí en Caminamos Contigo durante una hora y media, hablando de familia, hablando de experiencias, hablando de la vida, como se dice a veces. Entonces, eres bienvenido y hoy tenemos un programa especial. Yo digo que cada sábado es especial, pero estamos en vísperas del aniversario. Seguramente ya te diste cuenta que la radio está festejando 50 años y ya hemos recibido muchos reportes interesantes testimonios. Estamos con preparativos a full para el 13 de septiembre. De paso ya te lanzo la invitación. El 13 de septiembre a la noche, el sábado, eso va a ser un evento especial intercultural aquí en el Polideportivo Filadelfia. Estamos preparando músicas, testimonios, hay de todo ahí. Así que vamos a preparar una buena fiesta para festejar estos 50 años que Dios ha sido bueno a través de esta radio. Y tú eres parte también de esta radio, por eso eres muy bienvenido e invitado para este evento. Pero también tenemos aquí en la programación radial varios testimonios, personas que han vivido, trabajado aquí en la radio, hemos invitado. Y hoy tenemos 3 personas que han trabajado. Seguramente los que están afuera, ya en el campo, conocen todavía algunas de estas voces, inclusive las caras de estas personas, que ya en un momento más te voy a presentar. Espérame, aguárdame un ratito. Quiero darte algunas informaciones. En primer lugar, el Departamento de Consejería, quiero invitarte si estás pasando momentos difíciles en familia, en tu vida personal, en tu trabajo, y no sabes cómo tratar, cómo lidiar, no sabes hacia dónde ir, qué decisiones tomar. Entonces te invito a que puedas venir a consejería. Tenemos un número habilitado, el 0984-777707, un número que está ahí en horario de oficina, donde puedes venir a buscar un consejo, una ayuda para tu situación. Estamos para eso. Y luego también tenemos nuestras redes sociales, donde estamos activos, mostrando un poco de nuestro trabajo, dando así algunos flashes de estos programas de Caminamos Contigo. También puedes seguirnos ahí. Ahora mismo estamos en transmisión directa con Facebook Live. Ahí estamos con cámaras prendidas y Matías está ahí manejando las cámaras. Agradecemos también a él por esto. Y luego también el programa es retransmitido el domingo de noche a partir de las 8. Es un programa que se transmite, o sea, se graba ahora, luego se vuelve a transmitir domingo y luego ya en el podcast, en Spotify, en YouTube, en cualquier lado vas a encontrar Caminamos Contigo, los programas que producimos aquí cada sábado. Hoy el tema, recordando historias del Departamento de Consejería. Hoy vamos a hablar un poco del Departamento de Consejería. Tengo 3 invitados. Ahí ya las cámaras seguramente ya están enfocando a nuestros invitados y vamos a darle una ronda de presentación a estos hombres valientes que han venido a compartir un poco. No sé dónde empezamos, por el más experimentado, el que más tiempo estuvo por aquí, o dónde empezamos. Vamos a empezar por Denis. Buen día, Denis, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mario. No elegiste el más joven, ni el más viejo, ni el más En el experimentado, medio. pero empezaste por el medio. Sí, ¿qué tal, Denis? ¿Cómo estás? Súper bien. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor, un privilegio de estar en contacto, en comunicación con nuestros oyentes de vuelta. ¿Puedes así, los que de repente todavía no te conocieron en tu época aquí de la radio, presentarte así brevemente quién es Denis Vive? Ay, eso es difícil, pero bueno, sí, estuve un buen tiempo acá por Radio ZP30, justamente junto con Heriberto Ayala habíamos iniciado ese programa, que al comienzo era Sigamos el Camino, después Caminamos Contigo, después, sí, estoy casado, casi 19 años, tengo 2 hijos biológicos y en total 3, es decir que tenemos un hijo en guarda también. Después de ZP30 me tocó trabajar un tiempo en Mariscal Estigarribia, con la iglesia, con la escuela internado Éfata. Y ahora estoy
en otro trabajo misionero bien en alemán, trabajando acá en Filadelfia con mi propia gente. Ok, muy bien. Entonces, ¿tuviste trabajo? Después de la radio, ¿se puede conseguir trabajo? Y creo que nunca nos va a faltar Sí, trabajo. así es. Gracias, Denis. Gracias por aceptar la invitación. Y hay lugares donde todavía se acuerdan. O sea, yo me acuerdo en algunos lugares donde hemos llegado a visitar a la gente. Dicen, sí, acá nos visitó misionero Denis de la radio ZP30 en aquella época. ¿Sí? Entonces, hay recuerdos todavía. Ahí vamos a la siguiente persona, Arturo. Buen día, Arturo. ¿Cómo estás? Buen día, ahora es el más viejo del grupo parece y tal vez se recuerda también a alguna gente en el campo de mi persona, claro. pero sí, esa van la gente cuera alrededor del Chaco, la mayoría habla un poco de guaraní, yo Sí. no tanto, pero para saludar Daya. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Tu familia? ¿Cómo están en casa? Mira, yo de salud estoy muy bien. Ujú. Gracias a Dios. Y el resto es un trabajo que realizo ahora. Con la edad que tengo, no encuentro cualquier trabajo por ahí y mi cuñado me empleó en la fábrica de hielo. Ahí estamos refrescándonos cada día con el hielo y así seguimos. Excelente. Ahora ya hay nietos, Arturo, ¿verdad? Sí, hay 3 Eso. nietos ya y da gusto ser abuelo. Eso, muy bien. Felicidades, Arturo. Gracias por Gracias. recibir también la invitación. Y ahora vamos a la... Sí, Arturo, o sea, ¿quién no se acuerda de Arturo? Mucha gente cuando hacemos la visita, sí o sí, dicen, sí, no, acá venía Arturo, venía a visitarnos mucho tiempo. Ya enseguida vamos a enterarnos cuánto tiempo él trabajó en la radio. A ver, Carlos Ojeda, buen día, ¿cómo estás, Carlos? Buen día, Mario, también a la audiencia. Es un gusto poder estar aquí, poder compartir con la familia aquí, encontrar a Arturo, a Denis y sí, poder disfrutar este tiempo. Muchas gracias por la invitación y sé que va a ser de mucha bendición este momento. ¿Puedes contarnos un poco qué pasó de Carlos? ¿Estuviste por consejería? ¿Qué pasó después? ¿Por dónde anda Carlos ahora? Sí, después de consejería fuimos a la colonia Seibo como familia, fuimos a hacer un servicio allí y bueno, por algunas razones tuvimos que volver aquí en Filadelfia y sí, gracias a Dios estoy trabajando en un lugar donde es también un servicio que justamente surgió de la radio ZP30 y bueno, estoy trabajando allí, estoy también recorriendo el Chaco, sí, casi en más hacia el Pilcomayo y también hacia el norte, Mm. sí. Y es un privilegio, soy casado, tengo una esposa, 4 hijos que estarán escuchándonos ahora, Eso. sí, muchos saludos, No, abrazos para ellos. ¿será que van a ver en Facebook también a su papá? Y probablemente, Muy sí, uno de de nuestros hijos dice, yo voy a escuchar a papá. bien. Y se Eso. fue a buscar la radio, sí, Excelente. sí. Gracias por aceptar la invitación y vamos a hablar un poco de este trabajo. Cada uno de ustedes trabajó un tiempo en el departamento de consejería. Vamos a empezar quizás con Denis para contarnos un poco cómo fue que llegó a nacer este departamento de consejería, porque vos estuviste ahí en esa época. ¿Puedes contar un poco cómo surgió eso? Así es. Bueno, creo que es una combinación de todo. En primer lugar, el trabajo, por lo menos el trabajo de salidas, de visitas, ya existía hace muchos, muchos años. Era Chaco Radio Misión, después la radio misma tenía sus camionetas, salían, ya Arturo y otros compañeros siempre estaban en ese trabajo. Vino un momento en 2008 cuando con mi esposa estábamos por Canadá y sentimos el llamado de volver al Chaco
Y bueno, en ZP30 se abrieron las puertas y yo entré en ese trabajo de viaje, de viajar, de visitar. Justamente Arturo y su compañero eran un equipo y yo con Heriberto Ayala éramos el otro equipo. Y en el primer año especialmente salió la idea de empezar con un programa, lo que hoy es Caminamos Contigo. También en el mismo año empezó a desarrollarse la idea, vimos que en muchos lugares ya había comunicación, teléfono. Entonces nació en mí, con Heriberto Ayala, la idea, ¿qué tal si tenemos una oficina de consejería para atender a la gente porque si van a esperar la visita, quién sabe si en 5 años llegamos, ¿verdad? Y cuando empecé a mencionar hacia el director, hacia otras personas esa idea, entonces había sido en la planificación de la radio, ya estaba sobre papel. Y ahí se combinaba el plan de papel con la visión, la idea práctica. Y ahí, si no mal recuerdo, creo que la idea se desarrolló en 2010, creo que en 2011 empezamos, si no mal recuerdo, con la oficina de consejería. Y ahí se dijo, bueno, departamento de consejería tiene oficina, el programa Caminamos Contigo y por supuesto las camionetas que seguían con el trabajo de siempre. Y la idea de la consejería de la oficina, ¿cómo fue la idea principal? O sea, ¿cuál fue el propósito, digamos, de esa oficina de empezar ese trabajo? Y abrir canales de comunicación, cuando eso era teléfono, ni WhatsApp no había. Recuerdo que en algún momento me fui y en una electrónica me dijeron, y cambia ya tu teléfono a WhatsApp y empiecen con ese programa. No, le dije, ninguna persona en el Chaco usa WhatsApp, ¿verdad? Hoy en día nos reímos de eso, sí. Pero cuando yo no vi el futuro en WhatsApp, ¿verdad? Pero bueno, la idea era abrir canales de comunicación, principalmente teléfono, pero también si la gente quería, podía venir personalmente y que ZP30 tenga al comienzo una persona, más tarde 2 personas. ¿Cuántos son? Hoy no sé, pero bueno, varias personas a disposición de las personas que dicen yo necesito un consejo, yo necesito una ayuda espiritual, familiar, personal, lo que sea, ¿verdad? Entonces la idea era, en vez que la gente espere que en algún momento venga la gente, que puedan comunicarse y recibir una ayuda en el momento preciso. Ok, muy bien. Entonces tenemos ahí un poquito de la historia segura. Bueno, no podemos desarrollar todos los detalles de ese nacimiento. Cada nacimiento tiene sus contracciones y todo eso, pero estamos entonces escuchando un poquito el resumen de cómo fue que nació. ¿Y qué fue lo que te motivó entonces, Denis, para empezar a trabajar en la radio en aquella época? Bueno, como ya mencioné, justamente como pareja, jovencitos, casi recién casados, por tema de documentos nos habíamos mudado a Canadá y con la idea a lo mejor quedarnos por siempre. Y en ese trayecto Dios usó una serie de situaciones donde entendimos, parece que Dios nos llama de vuelta al Chaco, pero sin idea a dónde. Y hablando con mi esposa, buscando, dijimos, bueno, ZP30 podría ser. Y yo dije, bueno Dios, ahora voy a enviar un correo electrónico y Dios va a decidir si abre puerta o cierra puerta. Y se abrió y así empezó. Así empezó, así que no fue nada muy dramático ni nada. Es una forma como yo suelo tomar decisiones, hablar con Dios, pedir que Él cierre o abre puertas y después acercarme a las puertas. Y bueno, en este caso Dios abrió la puerta acá y llegaron a ser casi 6 años acá en ZP30. Excelente. Arturo,
Contanos un poco cómo llegaste a la radio y quizás te acordás en qué año, cuántos años estuviste en la radio. Contanos un poco de esa historia. Mira, yo tenía antes dos almacenes. El uno era el Quebracho y el otro era el... eh, no importa el nombre. Y mientras tanto yo escuché y vi también los viajes de Enrique Bergen y Ujú. Juan Duc, que eran misioneros de ZP30, y me interesaba. Y para conocer un poco mejor esos viajes misioneros, yo acompañé una vez también a Juan Aitzen, que viajaba siempre en la zona del Pilcomayo. Y yendo con él, yo tenía más ganas de llegar en eso. Pero llevó un tiempo y me cerró el almacén que tenía por eso y aquello, y buscaba un empleo en otro lado. Pero no quería hacer cualquier cosa, sino más una situación o algo que se refería a viajes misioneros o una obra misionera. Y me vino el ofrecimiento de Esperanza Chaqueña, donde estaba Carlos también. A mí me pasó nomás al revés. Primero llegué en la Esperanza Chaqueña y después en la radio. Pero se me terminó también mi rubro de aquella vez en Esperanza Chaqueña. Entonces yo pensé, ¿dónde iba a seguir? Y me vino la idea de que Esperanza Chaqueña alguna vez nació cuando sabían de las necesidades en el campo por medio de los misioneros que estaban viajando. Así nació Esperanza Chaqueña. Entonces yo pensé, tal vez yo puedo ir de vuelta de Esperanza Chaqueña a ZP30 para hacer un trabajo ahí. Me fui y aquella vez era Erwin Vince, el director. Yo le pregunté si hay algún trabajo para mí en ZP30 y dijo que sí hay. Yo quisiera que vos trabaje, pero tengo que hablar con el comité a ver si aceptan mi sugerencia, y pasó que aceptaron. Así comencé en la ZP30 viajando. Primeramente era con los misioneros, con Enrique Bergen y Juan Duc, conociendo un poco diferentes lugares y también el trabajo en sí. Y ahí me quedé como 15 años. 15 años, toda una época. Entonces recorriste bastante el Chaco, conoces bastante. El Chaco ya para mí es muy conocido Eh. en algunos lugares donde no llegué, pero son muy pocos lugares que no conozco en el Chaco, que recorrimos demasiado, más o menos 30,000 kilómetros por año. Sí. Acá hay inclusive ahí tenemos una pancarta, es un poco de, no sé cómo le dicen, donde hay varias fotos de la historia. Y hay una foto donde estás ahí vos, la Nissan en un tajamar, parece el camino está bajo agua y vos ahí mostrando así con el dedo hacia arriba, al lado de la camioneta, no sé dónde habrá sido, parece zona Pilcomayo, pero no sé. Pero así hay muchas experiencias que hubo seguramente en el viaje. Enseguida vamos a hablar un poco de las experiencias. Vamos a escucharle a Carlos. ¿Cómo llegaste a ZP30? ¿Cómo fue tu historia? Sí, nosotros estábamos en Yalvezanga trabajando. De profesión soy enfermero. Y bueno, por algunas circunstancias también tuvimos que venir acá en Filadelfia. Y entregué a Dios el tema de trabajo cuando íbamos a venir acá de vuelta. Y estuvimos en un lugar menos esperado, digamos, y ahí estaba también el hermano Heriberto Gómez, que trabajaba aquí también. Y así en un grupo pequeño estuvimos hablando y conversando, y ahí mencioné que vamos a volver a Filadelfia, y
después él se acercó a mí y me dijo, ¿vos querés trabajar en la radio ZP30? Y sí, le dije, eso sería un placer, una bendición de poder trabajar y servir en esa área y llevar la palabra de Dios. Entonces tuve que hacer esos pasos de hablar con el director, con el hermano Ederson, y de esa manera pude llegar a trabajar aquí en este Entonces, lugar. tu motivación prácticamente fue, vos querías ir y traer un poco el mensaje a las personas, o cuál fue lo que dijiste, me encantaría hacer esto en la radio. Sí, y con con ese propósito también nos fuimos a Yalvezanga de servirle a las personas, a la gente, hacerle conocer a Jesús. Y lo que más me motiva y me impacta siempre cuando Jesús estuvo con sus discípulos y cuando Él murió, resucitó, Jesús le había dicho que tenían que irse a Galilea para encontrarse allí. Ya eran 11 discípulos. Y dice que algunos de ellos dice que perdón, le adoraron, y otro dice que dudaron, Mm, ¿sí? Y eso también me impactó mucho, venir acá, porque la tentación está en trabajar y tener mucho dinero, ¿verdad? En esta ciudad. Pero tuvimos que, junto con mi esposa, tomar esa decisión, porque sabemos que servirle a Dios, eso es vida, eso es lo que nos trae paz, amor, porque Jesús en su mandato nos dijo que debemos amarle a Él en primer lugar con todo nuestro corazón, mente, alma, mm. cuerpo, espíritu, y también a las personas como a nosotros mismos. Y eso me motivó y siempre me motiva a seguir adelante y llevar su palabra, que es agua Ujú. viva. Excelente. Entonces aquí tenemos varias historias diferentes de cómo llegaron a trabajar aquí en la radio. Así empezamos recordando historias del departamento de consejería. Vamos a hacer ahora recordar un poco también una música que yo creo que antes sonaba mucho aquí en este programa, Oscar Medina, ¿verdad? Sí, me parece que esta era una música que antes sonaba mucho. Vamos a escuchar esta música y luego ya volvemos con más sobre estas historias que ha dejado el departamento de consejería. Así sonaba la música Camina conmigo, una música que seguramente algunos recuerdan todavía de esa época cuando empezaba estos programas que hoy se llaman Caminamos Contigo. Antiguamente se llamaban, acá Denis ya nos dijo, ¿cómo era el programa al comienzo? ¿Cómo se llamaba? Al comienzo lo llamamos Sigamos el Camino. Sigamos el Y camino. después nos dimos cuenta que mucha gente estaba en camino donde no falta seguir. Ah, Entonces dijimos, vamos a decir, caminamos contigo. Porque Eso. la consejería, ¿qué es? La consejería es, acompañar. no es que vos andás conmigo como consejero, sino yo me pongo en tu camino, ¿verdad? Entonces, por eso elegimos, cambiamos un poco el nombre. Excelente, gracias. Entonces, hablando hoy de recordando historias del departamento de consejería, querido oyente, si recién prendiste la radio, estamos hoy haciendo un programa especial por el aniversario, entonces tenemos personas que trabajaron mucho tiempo aquí en la radio. Está Denis, que fue el que también estuvo cuando nació el departamento de consejería. Está Arturo, que dice que 15 años recorrió el Chaco, mucha gente lo recuerda, seguramente. De repente hay algún oyente que dicen, yo quiero mandar un saludo a estos hombres valientes que nos visitaron en mi casa. Adelante, pueden enviar su saludo al número de consejería 0984-777707. Así podemos hacer pasar el saludo aquí en vivo al aire. También está Carlos, que también trabajó 3 años, ¿verdad? ¿O Sí, 3 años años. aquí en Sí. equipo de visita? Fue mi primer compañero aquí cuando yo inicié, así que tenemos ahí historias que recordar. Vamos a hablar un poco de experiencias.
A ver, ¿quién quiere primero empezar a contar de experiencias que tuvieron, ya sea en los viajes, acá en oficina, con las personas que venían a buscar ayuda? Algunas experiencias que podemos recordar de estos. Mario, tal vez ahora conviene de mencionar también esa época de corona, Ajá, coronavirus. donde no era tan lindo esa época, donde formamos también un programa a la noche Sí. entre semana, donde la gente también podía responder y mandar saludos y todo eso. Acompañado nomás de lo que vos dijiste, si la gente quiere mandar un saludo, algo así. Sí, sí. Ese era para nosotros algo muy especial, Sí. muy lindo. Excelente. Carlos, ¿vos levantaste la mano o qué? Yo Sí, vi igual nomás. puedo empezar. Sí, Contá un poco. en mi época o en nuestra época, pues no sé si sigue así, pero estábamos dos equipos. Mm. Sí, uno que se encargaba de visitar las comunidades y otro equipo más las estancias. Sí, los primeros 2 años fue con el hermano eh, Norbert. Norbert Val, que estuvimos recorriendo juntos las estancias, y después el último año sería contigo, sí, que aprendí bastante y es muy interesante la recorrida. Donde había portones abiertos entrábamos hasta encontrar una casa, una estancia, un retiro donde podemos compartir con la gente. Y es tan interesante al entrar en el portón, ir, ver una chapa ahí desde lejos que brilla por el sol. Y cuando más nos acercábamos, a veces veíamos que sale un señor, ahí mira. Después sale tal vez la esposa, después ven los hijos y ven... Parece que algo raro llega ahí, ¿verdad? Y cuando ven ahí más cerca la camioneta, ve Consejería ZP30, parece que ya se tranquilizaron. Y al llegar, bueno, vamos a sentar, vamos a compartir, vamos a tomar tereré, pasar tiempo. Y eso admiro mucho de la gente, que son muy abiertos, son muy hospitalarios, digamos, y poder disfrutar. Veo también que hay mucha confianza, la gente se abre fácilmente, puede compartir sus luchas, sus desafíos, y sí, así poder caminar con ellos de cerca. Y también solemos traer así cartas escritas para algunos programas, o sí, mandar saludos a los que hablan aquí, a Crescencio, a Julie, a su esposo. Y es interesante con el hermano Norbert, también he podido aprender mucho de él en cuanto a la consejería. Habían casos muy difíciles que en muchos casos también me sentía un poco impotente, pero gracias a Dios con el hermano Norbert se pudo ayudar, acompañar, a abrirse y buscar ayudas acá en la oficina. Muchas veces hacemos también ese paso, y sí, realmente para mí fue de gran crecimiento espiritual, emocional. He aprendido bastante y sí, eso fue una experiencia muy, muy impactante, y que creo que no voy a olvidar esas escenas. Sí. ¿Quién más quiere compartir alguna experiencia de su tiempo en el trabajo que hicieron? No sé si Arturo o Denis, ¿a quién le damos? Una experiencia muy especial fue cuando vinimos en Santo Domingo, acá kilómetro 17 se dice, y hicimos un programa con película
Y después del programa comimos un rico guiso, todos juntos. Y de repente vino una señora y dijo, mira, yo estoy enfermo, y se notaba de que estaba enfermo, y inclusive le salía el pelo de su cabello, y pidió oración para que pedimos a Dios su ayuda. Hicimos la oración y no pensando tanto en si iba a sanar o no, no sabíamos la voluntad de Dios, pero decimos, Dios, si es tu voluntad, sánale a la señora. Después de un tiempo volvimos en Santo Domingo y vino la señora con una sonrisa en la cara y nos dijo, mira, yo estoy sano. Es tremendo tener una experiencia así, sabiendo que Dios es todopoderoso, y nosotros con nuestra poca fe hace grandes cosas. Excelente, gracias. Sí, eso es realmente, anima mucho tener ese tipo de experiencias. También tuvimos ese privilegio de poder vivirlo en otras comunidades también. De repente viene alguien y dice, ustedes oraron por mí. Nosotros ya no nos acordamos de repente de la persona, porque vienen así cuando hay una reunión, vienen gente yo recuerdo nombres, soy muy malo en recordar, pero de repente vienen personas y dicen, ustedes vinieron acá y no sé si te acordás que oraron por mí, y está bien, no me acuerdo, pero entonces ahí escuchar lo que Dios hizo es fascinante. Denis, ¿qué tal algunas experiencias que tuviste? Sí, experiencias justamente como dijimos en la pausa, ¿verdad? Experiencias son muchísimas. Una experiencia que me queda demasiado grabada es cuando tuve que tomar una decisión que no me gustaba. Estuve llegando en una casa y las personas, la pareja, estaba justamente en el momento de decir, bueno, ahora queremos entregar nuestra vida a Dios, queremos empezar una nueva vida con Dios. Feliz, hicimos la oración completo, todo feliz, y después, en el transcurso de la conversación, me doy cuenta que la familia realmente pasa muy mal tiempo y realmente no tiene que comer. Y la señora tenía 2 loros y me dijo que me quería vender los 2 loros. Y yo estuve en esa situación, bueno, ¿qué haces? La Biblia dice, hay que ayudar a los pobres. Bueno, yo podría. Creo que incluso tuve algo de efectivo en la camioneta, lo que sí que yo podría haber comprado los loros y la familia podría haber comprado algo de comida. Pero al otro lado yo dije, ¿qué tal si con eso yo hago un daño a la fe? Que es solamente la religión. A veces habla la gente de cambio de religión, porque yo no sabía, ¿verdad?, qué es lo que hay detrás. En ese momento no me quedaba mucho minuto para responder. Llegué a la conclusión, no voy a comprar los loros. Hice un pequeño chiste de eso, que cuando mi mamá ya tiene loro, y cuando yo llego en casa mi señora también tiene loro, así que ya no voy a comprar los 2 loros, ¿verdad? Y claro, era una decepción y yo me sentía culpable. Me sentía culpable, pero de alguna forma sentí que yo tenía que hacerlo así. La otra semana me tocó viajar el mismo camino para entrar más y llegué de vuelta. Y era impresionante, era una seca, había sido una seca. Yo había orado por ellos, había llovido en esos días. El marido había tenido oferta de trabajo, ya creo que ya estaba trabajando, iba a trabajar en los siguientes días. Dios se había encargado de la necesidad. A veces los misioneros están en una situación de no saber qué hacer. Versículo bíblico hay para todas las situaciones, y a veces y no hay mucho tiempo.
Entonces pedir a Dios, bueno, Espíritu Santo, ahora. Y a veces hacemos una decisión y no sabemos, ¿era correcto o no era correcto, verdad? Y a veces más tarde recién se nota. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos también en las visitas, de quedar un poco con esa incertidumbre, ¿verdad? Ahora hablamos, oramos, ¿qué pasa de ellos, ¿verdad? Sí, ¿Cómo van a continuar? ¿Qué va a pasar de su vida espiritual que recién nació o algo así? Son preguntas que muchas veces yo también tengo en las visitas, pero que ahí es como vos decís, tenemos que confiar en Dios de que Él sabe mucho más que nosotros y es mucho más capaz de llevar esta familia adelante. No depende de mí, Él tiene sus formas, sus medios y eso es muy desafiante, un paso de fe también cada vez, ¿verdad? Confiar de que Dios se va a encargar de eso, ¿verdad? Es realmente... Alguien más, otras experiencias, Sí, vamos a contar otras déjame experiencias. mencionar un Sí, poco a los hermanos de Argentina. sí, Nosotros habíamos planeado por 7 años, cada año un viaje hacia Argentina, donde tenemos que pasar por Pozo Hondo, ese puente grande que está en Pozo Hondo, unos 50, 70 kilómetros adentro de Argentina. Vive mucha gente que escucha la radio también y por eso hicimos esos viajes. Si hablamos de desafíos, yo quiero mencionar nomás un poco que era mi desafío siempre en las comunidades, porque nosotros visitamos muchas comunidades indígenas y ellos tienen una otra manera de pensar, otra manera de actuar y de vivir. Y si uno lleva el mensaje de Dios en esa cultura, uno tiene que cuidarse mucho de cómo transmitir la palabra de Dios. Y para mí siempre es un desafío de cambiar mi pensamiento en su situación, cómo ellos viven, cómo ellos actúan, cómo ellos piensan. Para mí era siempre un desafío, pero me gustó porque amo a los indígenas, ya desde chico, desde mi juventud, ya sé, tengo un corazón por ellos. Y me gustó siempre de experimentar nuevas cosas también que ellos me transmitieron de su manera de vivir. sí. A ver, sí, Carlos, si tienes alguna experiencia también que quieras compartir. sí, yo quisiera mencionar también por los patrones de las estancias, eran muy abiertas también cuando eh, entrábamos en las estancias. Recuerdo una vez, por A o B motivo, no pudimos llegar al- mm, a nuestra meta. A veces consejería es, eh, uno pasa el tiempo deseado, ¿verdad? Y hay que esperar mucho tiempo. Y de repente esa tarde, noche nos alcanzó ahí para dormir. No dio el tiempo para continuar. Y siempre también preparábamos, tenemos equipo para proyectar películas. Y esa noche presentamos y me sentía cansado. Yo ya quería ir a dormir, nomás ya. Y ya eran casi las 11. Y ahí se me acercó el personal que trabajaba ahí y empezaba a desahogarse. Y yo estaba ya a punto de dormir. Y dije en mi interior, Señor, dame fuerza, por lo menos para escuchar a esta persona. Y de repente parece que se me fue eso. Y empezaba a charlar con él y inclusive citabas versículos de la Biblia que anteriormente trataba de memorizar y eso me venía a memoria. Y eso fue una de las experiencias que yo tuve y la persona salió aliviado, confortado y fortalecido. Era una pareja que tuvo problemas
en su matrimonio y un hijo también de por medio. Y doy gracias a Dios por esa experiencia y oportunidad. Sí, eso es otra realidad, ¿verdad? Que allá afuera en el campo no hay horario, ¿no? Ese no es hasta las Sí, 6 suena el pito y nos vamos, sino que el sí, trabajo ahí es cuando viene alguien, estar dispuesto con la atención necesaria. Son algunas experiencias que uno tiene. Acá ya vinieron algunos saludos, dice alguien, saludos para ustedes, a Carlos también, que fue el supervisor donde estoy trabajando, dice Hortelino Ortiz desde Pozo Amarillo. Desear muchas felicidades por el aniversario, otra persona. muchas Buen día a gracias. los hermanos en Cristo, qué genial está la programación, muy impactante esto lo que Dios ya había cumplido con su gran misericordia por todos los que le buscan de corazón, y le felicito por haber hecho esa programación, porque la fe viene por el oír, dice la Escritura, y eso es lo que germina en cada corazón de los que le buscan a Dios con paciencia. Eso es todo, dice la señora Venancia desde Loma Plata. Me parece que esta es la señora que vino con nosotros a Fortín Caballero también hace algunas semanas atrás. A ver, otras experiencias. ¿Alguien quiere compartir otra experiencia de los viajes? Vamos a escuchar las historias que tienen en su baúl de recuerdos. De repente una experiencia de la oficina, acá, de Sí, la oficina adelante. de consejería. Recuerdo que, viste que la gente de repente llamaba y ni sabemos quién es, nada conocemos. Y recuerdo que llamó una señora y tenía un problema matrimonial bastante fuerte. Y bueno, parecía que el hombre era el problema y seguramente no era tan bueno tampoco. Y, y yo le pregunté, pero bueno, señora, si yo hablo con usted, solamente le puedo ayudar a usted. ¿Qué tal, cómo es usted con su marido? Y bueno, para ser sincera, a veces soy muy tigre, dice, con mi esposo. Ah, bueno, le dije, usted sabe que el tigre puede llegar a ser un gatito muy manso. Ah, sí, ¿y cómo? Y ahí hablamos sobre texto bíblico, qué Dios hace, cómo Dios quiere que nos tratemos en el matrimonio. Porque yo siempre me enfoco en la persona con la cual hablo, ¿verdad? Porque hablar lo que tendría que hacer la pareja no tiene sentido. Entonces, la persona con quien hablo, esa persona lo que puede cambiar, ¿verdad? Bueno, entonces quedamos ahí. 3, 4 meses más tarde, me llama la misma señora con motivo de oración, ya ni recuerdo cuál fue. Y yo le pregunté, ¿y qué tal tu matrimonio? Como siempre. No, dice, no vas a creer. El tigre se convirtió en gatito muy manso, dice. Eso. Mi marido no cree todavía, pero sin querer ya cambia, hey. Sí, no sé si la persona estará escuchando, entonces se va a recordar. Tampoco no sé cómo se desarrolló después, porque nunca más tuvimos contacto, ¿verdad? Eso es también parte de la consejería acá de la radio, que a veces un contacto es una vez, 2, 3 veces y después ya se pierde otra vez el contacto. Pero nunca me voy a olvidar cómo un tigre se convirtió en gatito y que la pareja sin querer empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque su esposa cambió, ¿verdad? Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida. Si queremos que otra persona cambie, bueno, empecemos con el cambio, ¿verdad? Entonces hay tigres que podemos amansar acá también. Así mismo. ¿Alguien más? ¿Una historia que quiere contar de sus visitas? O tal vez un poco de los tiempos que pasaron también, el invierno, también el calor que sufrimos a veces. Una vez estuvimos en Las Flores, en la zona de Salazar. Una noche bien calentosa y los mosquitos estaban por encima de nosotros. Yo me puse todo repelente en todas partes, me puse una frazada, pero enseguida tenía que sacarlo otra vez por el calor. Y era terrible esa noche, casi no dormí nada. Esas son situaciones también que son parte de la obra misionera, sufriendo en esa forma. Por otro lado, el frío también muchas veces sufrimos porque en el tiempo de frío
viajamos más en los lugares lejanos, donde era un poco más seguro de que no llueva. Por ejemplo, en la zona de Nueva Asunción no se puede ir cualquier mes. En los meses de lluvia casi no había paso, porque el camino estaba formado como una latona. El agua se juntaba todo en el camino, no al lado del camino, porque estaba más bajo que al costado. Y así vivíamos situaciones también un poco difíciles, pero recordando, sí, eran lindos tiempos también. Excelente. Vamos a escuchar otra vez una música. Querido oyente, de repente si quieres todavía pasar un saludo aquí a los compañeros, ex compañeros de la radio, son bienvenidos. Acá justo alguien escribe, a ver, Leonardo Ortega desde Yalvezanga dice: bendiciones para Carlos Ojeda y todo el equipo. Bueno, así tenemos ya conocidos por ahí que nos están escuchando. Vamos a esta música que suena y luego ya volvemos con más experiencias. Así es, este Dios poderoso es el que ha hecho posible de que esta radio ya exista durante 50 años. Y también Él es el que ha hecho posible de todo lo que ya hemos compartido, de las experiencias, cambios, sanidad y todo lo que hemos compartido en el bloque anterior donde hablamos de experiencias de los viajes. Hoy estamos recordando historias del Departamento de Consejería, así que acá tenemos 3 invitados que han sido parte de la historia aquí del Departamento de Consejería. Está Carlos Ojeda, Arturo Born y Denis Vive, que son nuestros invitados de hoy. Y ya hemos compartido aquí algunas experiencias. De repente, si, querido oyente, recién te prendiste y quieres mandar algún saludo, un mensaje, alguna experiencia que de repente te acuerdas de una visita de estos misioneros, bienvenido sea. Entonces puedes enviarlo al número de consejería. Aquí podemos pasarlo al aire durante esta media hora, menos de media hora, que ya no nos queda mucho tiempo, pero vamos a aprovechar. Hablamos algunos desafíos ya que hemos mencionado en el bloque anterior. Las condiciones climáticas, estas situaciones donde de repente uno ha tenido una conversación, un encuentro con alguien y uno no sabe cómo sigue, qué va a pasar de esas personas. Vamos a ver cuáles son algunos desafíos más que se acuerdan de este trabajo que ustedes lo vivieron como desafiantes. A ver quién se anima a compartir algo. Están todos callados. Hace rato estaban hablando, mostrando no sé qué. Parece que ahí tuviéramos prendido ahí el micrófono para escuchar. Bueno, algunos desafíos. Bueno, el trabajo, sabemos que al ser matrimonio uno no tiene que descuidar la casa, la familia, siempre. Y agradezco a Dios que tuve ese respaldo, ese apoyo de mi esposa. Pero cuando los hijos están enfermos, pasan por situaciones de enfermedades, eso muchas veces cuesta desprender de eso y hacer el trabajo con una mentalidad tranquila, libre. Y eso fue uno de los desafíos que yo pude enfrentar. Y en ese tiempo también llegó la pandemia, ¿sí? También fue un desafío para mí. A mí me gustaba salir, visitar, compartir, y de repente tuve que estar en casa. Pero lo positivo es que ahí también con mi esposa pudimos conocernos más, pudimos entretejernos más emocionalmente. Y sí, esos son situaciones que he pasado durante esos 3 años, lo más desafiante. Sí, excelente. Denis, vos estuviste en el inicio mismo de este departamento de consejería. Seguramente hubo muchos desafíos, emprender algo nuevo así, en un equipo, marcando primeras huellas, marcando el rumbo hacia dónde ir, son desafíos grandes. ¿Quieres compartir un poco acerca de lo que vos viviste? Sí,
empezar algo nuevo siempre es un desafío. Bueno, cuando eso yo era bastante más joven que ahora y era a lo mejor el más joven en el equipo, puede ser. Probablemente, Arturo se va a recordar. Y como el más joven del equipo, empezar algo nuevo que afecta al resto del equipo no es fácil y seguramente no siempre fue todo correcto. Seguramente se tuvo que perdonar una que otra cosa también. Y siempre queda un poco ese sentimiento, ¿qué tal si no funciona? Sí. ¿Sí? Incertidumbre. La incertidumbre, la persona en sí, y creo que los hombres en especial tenemos mucho miedo al fracaso. Entonces, a veces no es fácil empezar algo nuevo y no saber cómo va a salir, hacia dónde va a apuntar, ¿verdad? Pero al final, bueno, siempre va a salir bien si viene de Dios. Y vemos, ahora podemos ver que sí, Dios estuvo, Dios lo quería y Dios lo hizo. Más tarde vino un desafío muy grande para mí. Eso fue cuando en mi familia, en mi pareja, se presentó un tema de salud y yo empecé a reflexionar de repente, ¿cuál sería el consejo que yo le daría a una persona si me preguntaría ahora qué hacer? Si vos estarías como el aconsejado. Si yo sería mi propio aconsejado y yo sabía que yo siempre mi lema era y sigue siendo primero la familia. ¿Qué sirve romper matrimonio, familia a favor de un servicio? Y ahí tuve que agarrarme a mí mismo por la nariz y decir, bueno, entonces ahora hace. Y eso fue el momento cuando dejé la radio por cuestiones de personales. En este caso, tuve que tomar esa decisión para hacer algo lo que yo siempre decía que era correcto. Cuando eso, el desafío era muy grande, salir del trabajo, no ser comprendido, la inseguridad económica por ya no tener el sueldo, etcétera, etcétera. Pero hoy, mirando hacia atrás, fue correcto. Justamente fue lo que yo tendría que haber hecho. Y gracias a Dios que Dios mismo me recordó de mis consejos a otros. Y eso es cierto, Mario. Dennis tenía ideas muy raras aquella vez. Nos parecía, por lo menos. Y hoy en día son bendiciones. Se cambió por bendiciones las ideas. Lo que yo quería decir más, un desafío para un misionero es siempre la familia. La Biblia nos dice también de que si no estás dispuesto a dejar la familia, no puedes servir. Ese es el otro lado de la moneda. Uno no tiene que dejar la familia y por otro lado tenés que dejar. Yo me recuerdo lo que mucho me costó siempre, de que aquella vez yo tenía alumnos mis hijos estaban en la escuela, en la primaria, y tenían por ahí sus fiestas, sus programas donde yo tendría que estar y no podía. Eso me costó mucho. Pero sí, si uno se dedica a la obra misionera, tiene que dejar algunas cosas. Eso es inclusive. Sí, así es. Hay muchos desafíos en lo personal, familiar, en esas salidas, dejar de lado la familia. De repente uno también esa inseguridad, ¿qué pasa si nos agarra una lluvia en el camino, verdad? Que también solía ser a veces la realidad. Entonces ahí todo eso no siempre es fácil, y mantener la calma
y estar confiados en Dios, ahí se puede ejercitar, ¿verdad? Son momentos para ejercitar los músculos de la fe y de la confianza en Dios para ver si realmente Dios se va a hacer cargo de mi situación, de mi vida, de mi familia. ¿Alguna experiencia, un desafío más, o ya vamos a hablar un poco del valor que tiene la radio? No sé si tienen alguna experiencia más que quieren compartir. Tenemos tiempo todavía. Podemos todavía contar alguna experiencia de un viaje, de una visita, de un programa que tuvieron por ahí. Si alguien recuerda algo, ahí parece que Arturo ya se acerca al micrófono. Es que cuando pensamos en la zona de Nueva Asunción, como yo dije, cómo están los caminos, una vez cuando fuimos, yo pensé que voy a dar vuelta hacia el otro lado del camino. Ahí parece que no es tan profundo el agua. Había llovido bastante. Entonces yo me desvié de ese lado y boom, nos quedamos en el pozo. Y después, cuando secaba ese camino, nos dimos cuenta de que ahí justo había quedado un camión antes y acababan la tierra y era como un pozo donde quedamos. Y no era fácil para salir. Teníamos que esperar a alguien que pasaba para que nos tire. Esas son situaciones también que vivimos aquella vez en la zona de Nueva Asunción. Uh-huh. En cambio, en la sequía, los caminos estaban polvorientas y ese camino hacia Ñuguazú, por ejemplo, tienen 7 arribadas para pasar hasta llegar en la comunidad. Y esos son los médanos del Chaco. Yo tenía que acelerar en el 4x4 hasta Quinta a full gas y cambiando hasta primera para llegar apenas para arriba. Hoy en día ya cambiaron los caminos, pero aquella vez no era fácil de llegar en las comunidades. Sí, esa es una hermosa zona, pero seguramente, bueno, yo estoy de acuerdo. Las veces que yo recorrí ya era un poco más fácil llegar arriba en esos, no sé si decir los cerros o dunas o lo que sea, pero son los médanos. Médanos, sí, a eso. Ahí la arena ahí es bastante desafiante también. Bueno. Sí, de repente una pequeña experiencia más. Recuerdo que en una zona llegábamos a un rancho y salió un señor, así casi como contaba Carlos hace rato, y venía bastante apoyado con su mano en la cintura. Y se acercaba así poco a poco a la camioneta. Y cuando salí le dije quién soy, entonces, bienvenido, se dio la vuelta y ahí yo vi la pistola, ¿verdad? De la cual se había apoyado, ¿verdad? Desde ahí tomé la decisión y siempre cuando llegaba en un lugar nuevo, siempre paraba la camioneta medio de costado para que vea la calcomanía, ¿verdad? Poníamos calcomanía grande de ZP30 justamente porque la gente a veces no sabía quién es esa camioneta, sí, la inseguridad a veces en el campo no es insignificante y también eso era muy interesante. Sí, interesante. Sí, esos son momentos un poco donde sube un poco la adrenalina, ¿verdad? Sí, así es. A ver, en todos los recorridos, ustedes habrán escuchado muchos retornos de las personas que han comentado acerca de la importancia de la radio. Vamos a quizás un poco rememorar un poco cuáles son comentarios que ustedes escucharon de las personas allá en el campo de lo que significa la radio para la población chaqueña. Ahí ya Arturo ya levanta la mano como en las clases. Mencionando otra vez nuestros hermanos argentinos, Uh-huh. ahí es el señor Daniel Salas, que yo conocía, y él hizo también el contacto con Juan Ramón Ayala. Uh-huh. Con él viajamos siempre hacia Argentina en un equipo bien completo. Él había participado en una campaña en solitario cuando Juan Ramón Ayala predicó, evangelizó y se convirtió.
Y volviendo en su comunidad en Argentina, él escuchó la radio ZP30 y él nos comentó de que eso era su vida espiritual, lo único que tenía aquella vez, porque no conocía todavía la Biblia, no habían otros hermanos con quienes compartir y él escuchó siempre la radio. Ese es un testimonio bien fuerte, lo que podemos compartir, que es lo que vale para la radio, y es un desafío para la radio de seguir adelante en esa forma. Ujú. Yo creo que la radio ZP30 va a seguir siendo amigos de muchos. En la recorrida vemos allá en el fondo, sí, al llegar en una estancia a veces hay solo un capataz que vive ahí solo por meses y esa es su compañía, la radio ZP30, donde recibe su alimento espiritual, donde recibe fortaleza, sí, de escuchar, prácticamente con quien compartir y reflexionar ahí en la soledad. Y sí, es también una gran bendición de tener este departamento de consejería donde la persona puede contactar y recibir a personas, poder ser escuchado, poder ser valorado, de poder sentir esa cercanía con la emisora y sí, seguir con esa fuerza, con este ministerio que Dios ha puesto aquí en este lugar. Sí, esa tecnología ya cambió bastante hasta el día de hoy, pero cuando el capataz se va a ir con su caballo a juntar el ganado en el caballo, muchas veces uno ve que cuelga su radio de su cuello y se va, ¿sí? Ahí no hay wifi para mirar TikTok o otros videitos o escuchar otra cosa, entonces la radio ahí es un acompañante, así como dijiste, Carlos, muy, muy valioso en esos trabajos. Denis, ¿cómo lo viviste en cuanto al trabajo de la radio, la experiencia que tienen los oyentes allá afuera? Y bueno, me tengo que acoplar a lo que ya se dijo. Yo nunca había sabido hasta ese momento que yo trabajé acá en la radio el gran impacto que tiene la radio. Es un impacto que es difícil de medir, pero claro, ahora hay mucha tecnología que entra, internet, etcétera. La gente se acostumbra de ya no querer escuchar muy largo, quiere ver y todo eso. En primer lugar, sigue en el Chaco habiendo muchos lugares sin internet donde la radio es casi la única conexión hacia afuera. En segundo lugar, la radio es una herramienta donde una persona puede alcanzar a muchísimos y al mismo tiempo es como si yo hablo a una persona, ¿verdad? Es muy personal y al mismo tiempo es muchas personas a la vez. La radio tiene algo lo que otras tecnologías no pueden alcanzar de la misma manera, según mi punto de vista. Lo que también me he dado cuenta es que justamente desde el tiempo cuando empezábamos con el programa y me tocó estar varios años en el programa de Caminamos Contigo, acá en Filadelfia, en Mariscal, en otros lados, de repente alguien me dice, ¿vos yo soy Denny? Sí, ¿por qué? Y te conocí por tu voz. ¿Y de dónde? Sí, siempre yo, voy a ser sincero, era un poco celoso por la linda voz baja que tienen Mario y compañeros, ¿verdad? Pero mi voz es un poco diferente, pero por lo menos se recuerda. Sí. Pero es interesante cómo
esta voz le conecta a personas y en el momento cuando nos vemos por primera vez parece que ya nos conocemos hace rato. Así es. ¿Ya? Y ya se estableció una relación a la cual se puede seguir desarrollando una buena relación. Así que la radio no creo que va a perder su fuerza. Los desafíos cambian y ZP30 enfrenta los cambios y los desafíos, pero el método radio, yo no creo que esto se va a tener que decir ya no funciona, ¿verdad? Y sí, el Chaco también con su gran parte aspecto rural, digamos, mucha gente estando allá afuera. También hay muchos lugares donde la gente todavía no tiene corriente eléctrica, ¿verdad? En las estancias, de repente en algunos pueblos inclusive donde todavía no llegó la corriente eléctrica para tener muchas instalaciones modernas. Entonces la radio ahí con pila aguanta muchas situaciones. Muy bien, nos quedan algunos minutos. Si tienen todavía algo que quieren contar, si no, podemos darle el tiempo. Si no, quizás nos damos un tiempo para tomar el tiempo de oración, que también es habitual aquí en este programa, siempre al final tener un momento de oración, orar por los oyentes, orar también por este medio, la radio, que siga siendo de bendición para los oyentes que allá al otro lado nos escuchan. ¿Alguien más quiere compartir algo de las experiencias, algo, o ya se... Quiero asegurar nomás lo que dijeron los compañeros, de que en las comunidades indígenas la radio tomó un gran rol en la vida espiritual. Eso ya tenemos respuestas suficientes de todo lado. Excelente. Vamos a tocar nuestra famosa música de cortina para... Ahí está. Conocida como nuestra música de cortina para el momento de oración final. No sé quién de ustedes se predispone para orar por los oyentes, también este programa. ¿Alguien, un voluntario de ustedes tres que se anima a orar? Carlos, adelante, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hermosa mañana que tú nos regalas y también por este tiempo de compartir lo que tú has hecho y estarás haciendo, Señor, a través de nuestras vidas. Y gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros por medio de tu Espíritu Santo, el que nos guía, nos capacita, que nos instruye, que nos guía. Y también te doy gracias por la vida de cada oyente que han escuchado y siguen escuchando esta radio y que han recibido visitas, Señor, de los misioneros aquí. Que tú sigas dando fuerza, tú sigas dando sabiduría y que ellos sigan permitiendo que tu Espíritu Santo siga obrando en sus vidas. Padre, gracias por tu misericordia, por tu gran amor que has demostrado en la cruz del Calvario con los brazos abiertos por mí y por cada uno. Señor, gracias porque en ti hay vida. Señor, en ti encontramos esa paz, esa libertad que necesitamos, ya sea en lo personal, en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, en el liderazgo, en todos los ámbitos, Señor, que enfrentamos y vivimos en este tiempo. Señor, que cada corazón esté dispuesto a permanecer en ti, tener esa fe, esa convicción, que nadie pueda hacerle apartar de tu presencia, de tu camino, que ya han decidido tomar eso. Y pido, Señor, que los que aún no te conocen, puedan tomar ese desafío, ese reto en sus vidas. Señor, te agradezco una vez más por este tiempo que tuvimos aquí. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Carlos. Y nos despedimos
gracias por aceptar la invitación. Hoy estuvimos, de repente si alguien recién prendió, estuvimos recordando historias del Departamento de Consejería con Denis Vive, Arturo Born y Carlos Ojeda. Gracias por venir. No sé, está bien así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya está? Bueno, entonces, querido oyente, si Dios permite, próximo sábado, también los próximos sábados, solo para aclarar, vamos a tener programas especiales sobre el tema del aniversario. Estás invitado para participar escuchando, mandando mensajes. Y el próximo sábado, si Dios quiere, aquí nuevamente a las 7:30 estamos dispuestos a compartir un programa más de Caminamos Contigo. Que tengas un bendecido fin de semana. Visita una iglesia si tienes una cerca de tu casa. Comparte con tu familia y aprovecha la bendición que Dios te da de la vida, la salud, el trabajo y todo lo demás que te está dando. Y así nos despedimos hasta el próximo sábado.